de la interculturalidad? ¿Qué han aprendido de la interculturalidad? ¿Ah? A ver. Las costumbres de toda la región, de las 3 regiones, profesor. Ya, la costumbre de las 3 regiones. Uh-huh. Ya. ¿Qué más han aprendido? O sea, ¿que no enseña nada? También hemos aprendido que el Perú es pluricultural y multilingüe también. Y tenemos más de 50 grupos étnicos originarios, por ejemplo, andinos, amazónicos, y en ellos también se sumaba, creo, los afroperuanos. Ya. A ver. Vamos a ver ahora un tema. A ver, no, acá no es. Profesor, pero no terminamos toda la diapositiva, me acuerdo. ¿No terminamos la diapositiva? Solo vimos como 2, 3 partes de la diapositiva porque no lo terminamos todo. ¿Y por qué no terminamos el curso? Porque estábamos dando opiniones y nos ganó la hora. ¿Así? A ver. La semana pasada hemos hecho, vamos a ver ya. A ver, historia, vamos a ver acá. A ver. Interculturalidad, ¿no? Sí, en la sociedad peruana. Interculturalidad en la sociedad peruana. Ya, vamos a ver qué nos sale ahora. A ver, interculturalidad en la sociedad peruana. A ver, tú vienes para acá, tú vienes para acá. ¿Por qué señorita, no puedo entrar para compartir pantalla? Profesor, no tiene la opción. A ver, permítame un momento, por favor. Ya. Listo. Ahora sí. Esto es lo que vimos, ¿no es cierto? Buenas noches, compañeras, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Esto es lo que vimos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, a ver. El país es un pluricultural, aunque ya. La herencia cultural, las relaciones entre culturas. Sí, profesor. Ya, eso sí lo hemos visto. Y el tercero es el que creo que, a ver. Sí, a ver. Ya, identificar el asunto. A ver. Le dije, ¿no? Los españoles se han encargado de borrar toda forma que nosotros viéramos como superiores a ellos. Vimos eso, ¿no es cierto? Hemos visto que los españoles se han sentido pues mal al encontrar una cultura peruana muy superior a la de ellos. Solamente con decirle que no tenían mendigos, ¿no? Que no había mendigos en su pueblo, que vivían bien, todos limpios, aseados, porque se bañaban a cada rato. Todos tenían trabajo, nadie robaba. O sea, era una cultura superior a la de ellos. Que ellos tenían tecnología, sí, pero la cultura peruana era superior a la de ellos, ¿ah? ¿Ya? O sea, ese es un trauma que nos marca como un estigma, que no podemos ver a los extranjeros como iguales o nosotros superiores como ellos, sino somos inferiores a ellos. ¿Ah? Relaciones distorsionadas que condicionan materiales de existencia. Aquí una condición que está marcada por la diversidad de ecosistemas.
y zona de vida que hace de Perú el poseedor de 101 zonas de vida de las 112 identificadas por Holdridge en el mundo, ¿no? Eso lo hemos visto. Y, a ver, hemos visto Deustua que dijo que, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? ¿Qué influencias podrían tener estos seres que solo poseen forma humana? Mira lo que decía. ¿Qué influencia podrán tener estos seres? No, ¿qué influencia podrán tener sobre estos seres que solo poseen la forma humana? Las escuelas primarias más elementales. ¿Para qué aprender a leer, escribir y controlar la geografía o la historia o tantas otras cosas? Los que no saben vivir como personas, los que han llegado a establecer la diferencia profunda de los animales, ni tener ese sentimiento de dignidad humana, principio de toda cultura, ¿no? El indio vive sin interés bajo alguno, bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisface como las bestias, que son los únicos modelos, peor que las bestias, cuando las excitaciones del alcohol avivan la brutalidad de sus instintos sin disciplina. El Perú debe su desgracia a esa raza indígena, al indio. No es ni puede ser sino una máquina. Eso es lo que decía Alejandro Deustua de los peruanos. Qué terrible lo que decía Deustua. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora sí, empezamos con la lección del día de hoy, ¿ya? ¿Qué les parece lo que decía Deustua? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué les parece lo que decía Deustua? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profesor, se escucha claro. Sí, profesor, se escucha. Pero le digo, si quiere parece lo que decía Deustua. Ese era el catedrático de la Universidad de San Marcos, ¿ah? ¿Estaba bien lo que él decía? ¿Estaba mal? ¿Qué les parece? A ver, Profesor, dime. ¿puede repetir puede repetir la diapositiva? Ya, sí. Yo, No, profesor. a ver, yo sí, no, sí le repito, ¿cómo no lo voy a repetir? A ver, acá está Deustua. A ver, dice, lo que decía Deustua, porque Deustua acá está ahí, miren. En las relaciones desiguales entre las diferentes culturas, ha llegado a que la sociedad peruana haya restringido la presencia activa de los indígenas en la forma de decisiones, por ejemplo, las políticas. El acceso a la educación por parte de indígenas, es significativa la marginación totalmente racista de Alejandro Deustua, quien fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su libro La cultura peruana en 1937. Y él decía, ¿qué influencia podrán tener sobre esos seres que solo poseen la forma humana? Las escuelas primarias más elementales, ¿no? ¿Qué podría ser la escuela primaria, ¿no? La más elemental? Era racista, profesor. Era racista, mira, ¿qué influencia podrán Contra, tener? profesor. Claro, Recontra. podrán Marginaba tener a esos seres que a solo las poseen, sí, que solo poseen la forma humana las escuelas primarias más elementales. ¿Para qué aprender a leer, escribir y contar la geografía y la historia y tantas otras cosas los que no saben vivir como personas?
los que no han llegado a establecer una diferencia profunda con los animales, ni tener ese sentido de dignidad humana, principio de toda cultura. Mira lo que dice, ¿ah? El Profesor, indio, a ver, sí es dime, bien racista. Bien es racista, profesor. racista, ¿no es cierto? Dice, Imaginaba a la cultura, ajá, cultura, sí, ¿cómo se llama? Cultura humana. claro. Dice, Ahí el dice, indio vive sin interés alguno, bajo el principio exclusivo de las necesidades materiales que satisface como bestias, que son su único modelo, y peor que las bestias, cuando las excitaciones del alcohol avivan la brutalidad de sus instintos sin disciplina. El Perú debe su desgracia a la raza indígena. El indio no posee, el indio no puede ser puede ser. una máquina, sino una máquina. A ver, pues, ¿qué les parece lo que dice Alberto Deusto? A ver, dígame. Profesor, Sí. ahí lo que dice es de puro racista, marginaba a la raza humana, lo que la indígena, y especialmente a los, ¿cómo se llama? A las comunidades, ¿no? Y no Claro, quería que aprendan, y más decía que son animales, y no, ellos no pueden, o sea, nos trataba como peores de los peores. así Y es. no tenía dignidad, no él pensaba de él nomás, no tenía dignidad y no pensaba de otras personas, profesor. Ajá. A ver, Elizabeth, Buenas noches, mi compañero. buenas noches. Alcanza el profesor de lo que está explicando, ¿no? Al margen que era racista, también era discriminador, ¿no? Y no quería pues que se superen. O Ajá, sea, él era ¿qué le digo? Querían que sigamos en ignorancia, ¿no? ajá, Y siendo supuestamente un educador, ajá, debería pues inculcar, ¿no? A la educación, a saberes más, ¿no? Previos. Pero él no, él era un ignorante, ¿no? O ujú, potente se podría decir, ¿no? sí, Eh, y su ideología estaba mal, pues, ¿no? O sea, de lo que él pensaba, porque realmente si él hubiera pensado de otra manera, hubiera querido que nos superemos más, ¿no? ujú. Eso es Gracias, lo que entiendo. gracias, gracias, gracias. A ver, Geraldine, Profesor, sí, pues como dice mi compañera, ¿no? Siendo un educador, nos llevaba a actuar de esa manera, ¿no? Como dicen, ¿no? El dicho, el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Ahí entre nosotros mismos somos discriminantes, entre nosotros mismos nos hacemos daño. dígame, ¿ese pensamiento de Alejandro Deustua sigue todavía vigente en el Perú? Sí, profesor, hay muchas personas que piensan así que por tener una posición más alta nos pueden discriminar a otras personas que como se dice, posiciones, ¿no? A veces ponen Ujú. posiciones cuando no deberían. Todos somos iguales. Bueno, a los ojos de Dios todos somos iguales porque fuimos creados iguales, todos tenemos lo mismo. Ajá, pero ellos no piensan así, ¿ah? Y son muchas las personas que piensan discriminadamente los peruanos. Hemos visto y vemos al presidente Castillo, a los ministros que son vapuleados, vejados, votados, defenestrados, sacados de su cargo por solamente ser indígenas, ¿no? Y eso es lo malo que tenemos acá en el Perú. A ver, Nancy. Sí, profesor, ¿no? Como decían mis compañeras, y o sea, hasta la actualidad existe esa marginación, ¿no? Sí. De repente ya porque te vas una persona de provincia a otro lugar, lo ven menos, ¿no? O de repente mal vestido, o de repente con su chullo, o con sus faldas, ¿no? Y ya dicen, no, esa persona no sabe hablar, eso no.
pero sin Ujú. embargo hay personas de provincia que hasta mejores, ¿no? Podría decir que los políticos expresan, mejores sentimientos también tienen. Sí, sí. Gracias, gracias. Vamos a seguir con el tema, ¿ya? Ahora, dice, en la década de 1960, miren, en 1960, la política educativa era homogenización del castellano, o sea, todos enseñaban en castellano, todos estaban ahí, ¿no? Iban solamente a dictar su clase en castellano, así hablaran quechua, ¿ya? Ellos hablaban en castellano, ¿ya? Recién en la década de 1970, con la Revolución Peruana de Juan Velasco Alvarado, se inician los cambios que han remecido nuestra visión de país, que ha estado, y desgraciadamente está, dividido culturalmente. Porque el inicio era una serie de reformas, porque él inició una serie de reformas para conseguir el nuevo reconocimiento de la composición multiétnica y multicultural del país. ¿Ya? Gracias a él, le debemos de que el país tenga por lo menos el léxico, las palabras adecuadas para poder decir que el Perú es multiétnico y multicultural. ¿Ya? Y concretando la política de educación bilingüe. ¿Ya? Eso él lo hizo, el general Velasco. En el año 70 para adelante, 68, 69, 70 para adelante. ¿Ya? Que en sus normas destacan la necesidad de superar las condiciones de pobreza de lo marginado de la sociedad y de la economía, para buscar la eliminación de los mecanismos de dependencia vernáculo hablantes, así como la necesidad de propiciar una interpelación crítica. Ahí está Velázquez, que lo escribió en el 2009, ¿ya? Ahora, lo que sí la Política Nacional de Educación Bilingüe, la PNED, no incluyó el concepto de interculturalidad, ¿ya? No había, no lo incluyó el concepto. Entonces, de manera que expresa en su contenido, pero indica la preocupación por el problema. En el contenido del PENAP no había esa palabra, pero en su contenido sí, indicaba la preocupación por el problema. Profesor, una Sí, preguntita. dime. Entonces, profesor, antes que Juan Velasco se inicie uno de los cambios que ha surgido en el país peruano, o sea, lo que son pues, los bilingües, ¿no? Especialmente, no eran reconocidos, No, ¿verdad, profesor? no. A Ah, ver, a tu comunidad iban los profesores y seguro que se llaman en castellano y les obligaban a aprender el castellano. sí, profesor, así dice, pues, así Así me era, comenta. así ha sido, así ha Juan, sido. no tenían derecho, no, o No, sea, personas, o sea, nosotros como Wajún no sí, teníamos pues, derecho, o sea, de expresarse, no podíamos participar en las políticas, todo eso era una ajá, desgracia. Gracias sí, a un Juan Velasco Alvarado, y sí, todo cambió y ahora como somos reconocido educación bilingüe y tenemos nuestras propias riquezas, ¿no? sí. Acá en Lima tenemos la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, ¿ya? Y esa universidad y otras universidades también preparan a los estudiantes que van a ser profesores en educación bilingüe, en sus lenguas. Hay Por bastantes ejemplo, abajo. Pucallpa, profesor Pucallpa, y educación Sí, bilingüe donde también, forma. también. Pero Ujú. ellos vienen acá a la Universidad San Marcos, a la universidad que digo, la Cantuta, ¿ya? Y estudian educación bilingüe para que puedan fortalecer mejor sus comunidades, para que sus comunidades salgan adelante, para que tengan mejor
propuestas, ¿no? En sus idiomas, no como antes se enseñaba solamente en castellano nada más. ¿Te das cuenta? Sí, profesor. Gracias. Ahora, la globalización e interculturalidad. La globalización ha hecho posible que nos conozcamos, es verdad, ¿no es cierto? Ha hecho posible que por medio de el internet, de la televisión, del cable, de todas esas cosas, ¿no? Nos podemos ver, ¿ya? Y veamos que en el mundo hay una infinidad de culturas. Y eso lo vemos a cada rato en la televisión, a cada rato en el internet, a cada rato en las redes sociales, ¿ya? Que no hay país que tenga una sola cultura, es verdad. Ahora nos damos cuenta de que la mayoría de los países, por no decir todos, tienen por lo menos 2, 3, 4 culturas. ¿Ah? Entonces, eso lleva a pensar que las relaciones culturales hay que hacerlas en términos de interculturalidad. ¿Ah? Porque si no, las relaciones de cultura no van a prosperar. Tiene que haber una relación de interculturalidad, ¿no? Que no es otra cosa que la relación entre culturas que se sustentan en los principios democráticos, ¿ya? De tolerancia, respeto y convivencia armónica, generando relaciones de igualdad y de equidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos pensar en interculturalidad cuando no respetamos a los integrantes de las otras culturas. Y al no respetar, ya no hay nada de democracia, ¿no? Entonces, para que haya esa convivencia democrática, armónica, entonces tenemos que generar relaciones de igualdad y de equidad. Somos iguales, ¿ya? No somos iguales, somos diferentes, pero esa diferencia hace que sumemos, pues. Porque somos tanto, tú como yo somos iguales. ¿Ah? Valemos lo mismo. Entonces, cuando yo piense así, entonces te voy a aceptar. Pero si yo no pienso así, ¿se dan cuenta? Esa es la cosa que tenemos que saber sopesar en la interculturalidad y la globalización, ¿ya? Entonces, como vemos, la interculturalidad es una propuesta, ¿ya? Para un nuevo modo de vivir en el mundo, porque nos obliga a desarrollar competencias a nivel interpersonal e intrapersonal de valoración interna, social, lo que significa de que yo me valoro y te valoro, ¿ya? Pero a nivel intrapersonal, o sea, no es de mi persona hacia afuera, de mi persona hacia adentro. Cuando yo veo que no tengo un pelo más que tú, o sí, sí, ¿no? Cuando yo veo que somos, tenemos las mismas cosas, los brazos, dedos, manos, cabeza, pierna, no sé. O sea, cuando entonces yo me vea igual, voy a verlos igual a todos. No importa el color de la piel, no importa la raza. La cosa es que haya una interculturalidad en la que todos podamos vivir armónicamente, ¿ya? Y que esas relaciones se establecen por una expansión llamada globalización, ¿ya? La globalización promueve la movilización de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos trasladar de una realidad a otra, de una geografía a otra, ¿ya? De una socioculturalidad a otra, pero llevando siempre
las maletas culturales. ¿Ya? Cada uno lleva su cultura a cada sitio. Entonces, podemos intercambiar las culturas, porque esa es interculturalidad. Cuando estas personas emigran individualmente o familiarmente, se asimilan a la nueva cultura, ¿no es cierto? Pero, como veíamos, si lo hacen masivamente, ¿no? Como lo han hecho los venezolanos últimamente, hacen la interculturalidad, pues. Hacen la interculturalidad. Hemos visto cómo los venezolanos ya hablan como si fuéramos nosotros. Y tienen las mismas jergas. O sea, hablan lo mismo, ya no hablan en términos venezolanos. Solamente cuando llega uno recién. Porque después no hay. Entonces, eso es lo que nos da, pues, la interculturalidad, ¿ya? Ahora, en el contexto descrito, las personas estamos obligadas a ser interculturales. Y esto es un proceso de aprendizaje. Tenemos que practicar la interculturalidad siempre, ¿ya? Y ahí es donde nosotros requerimos el desarrollo de nuevas actitudes. Pero no solamente actitudes, sino aptitudes, conductas, comportamientos. ¿Ya? Por tanto, se presentan, pues, dos nuevas necesidades educativas a nivel de las personas. Primero, es prepararse para desenvolverse en la diversidad cultural interna del país. Acá, nosotros tenemos la oportunidad para intercambiar ideas, cosas, costumbres, infinidad de cosas con nuestras compañeras y con nuestros compañeros. Porque es ahí donde se va a eliminar prejuicios negativos que conllevan a la discriminación de los grupos étnicos. Así que, y con eso estaremos contribuyendo con un granito de arena a que todos en el Perú tengan esa idea de la interculturalidad, que tengan esa idea de acoger al de cultura diferente a la nuestra. Entonces, ahí podemos decir que todos los peruanos somos hermanos, pero si no, seguiremos siendo divorciados culturalmente. Ahora, la segunda es prepararse para tener una conducta intercultural con las personas que provienen de toda la diversidad cultural del mundo, sin caer en actitudes externas de xenofobia. ¿Saben lo que es xenofobia, no? ¿Ah? No, profesor. Ese Sí, no, profesor. A A ver. las personas del otro género. No. De otra Profesor, etnia. ajá, Explícanos. es temor al extranjeros. extranjero. Sí, ahí está. Profesor, es cuando le Sí. tienen cólera a los extranjeros. Sí, les tienen cólera, odio, bronca, todo le tienen a los extranjeros, ¿ya? Y acá en el Perú hemos escuchado hablar en todos los tonos, en todas las formas, en todos los medios de comunicación, no a la xenofobia, porque al extranjero tenemos que acogerlo, como si fuéramos nosotros. A ver, ahora le ha tocado a ellos, pero en algún momento nosotros hemos sido también extranjeros en su sitio, y hemos ido, ¿no? Y vamos a ir seguramente. Entonces, no nos gustaría que nos traten feo, ¿ya? Ahora, la xenofobia, pues, es un trato que los queremos superior o inferiores a ellos. Este es un trauma que también lo hemos heredado de la colonia, lo hemos heredado de ellos. No es que la xenofobia se nos ha aparecido así nomás porque sí.
¿no? Pero todos, de alguna manera, hemos sentido temor, odio, bronca, cólera, ira, no sé, contra los extranjeros, ¿no? Desde la primera, que es el temor, que pensábamos que todos los extranjeros eran delincuentes o eran baleados, y teníamos miedo de contratarlos a ellos. Y teníamos cólera cuando el Ministerio de Educación contrataba a los venezolanos. Pero no, nos han obligado a sentir igual que ellos. Entonces, ahora vemos cómo los venezolanos han ocupado cargos. ¿Que le quiten a los peruanos? No. Si los peruanos están bien preparados para ese cargo, entonces serán los primeros. Pero si no hay peruanos, están los venezolanos, ¿m? O los extranjeros. Entonces, en los dos casos, ¿no? De la diversidad cultural de un pueblo, y que podemos ir ensayando, preparándonos para cuando nos toque partir a otro lugar, ¿no? O para eliminar prejuicios negativos, y la de no tenerle odio a los extranjeros, ¿no? En ambos casos, el aprendizaje podrá ser natural, como parte de la socialización de las personas. Si nosotros no lo hacemos naturalmente, no vamos a estar con los traumas de siempre. Pero, si no, van a ver ustedes cómo se van a sentir mejor. Yo he tenido la suerte de conocer a venezolanos, muy buena gente, muy buenos amigos, ¿no? Que todavía está por acá, otros ha ido. En los colegios que he estado, los encuentro ahí. Ahora estoy en otro colegio, estoy en la universidad, veo a una coordinadora que es extranjera. Entonces, ¿no? Ahora nos queda aceptarla, su interculturalidad que hay con ellos, y vamos bien. ¿Ya? Eso, y tienen que promoverlo desde el colegio, desde el inicial. No es una cosa que vamos a tener que aprender así nomás porque sí, no. También se aprende eso desde niños, las personas que van a tener contacto con extranjeros. No que veo que en el colegio de mis nietos, ¿no? Hay extranjeros y les tienen bronca. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, hay que promover esa manera de no tenerle odio a los extranjeros, no tener xenofobia. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Ah? ¿Quién me dice algo? ¿Ah? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Dependiendo, profesor, porque hay, como todos, pues, ¿no? Como todo, hay buenos, malos, pero Sí, realmente lo que bueno, yo conozco a varios venezolanos. sí, Mi hermana tiene a un venezolano trabajando con ella, y él tiene su esposa, pero esta chica es, ay, Dios mío. La chica es las uñas, las pestañas, y los hijos no le da. Y mi hermana se desespera, y es una chica que es muy mal agradecida, muy mal agradecida. Y siempre he visto varias ocasiones, varias venezolanas así, que son, no sé, no soy xenofóbica, no, para nada, porque tengo mis primas que están al extranjero, y yo sé cómo ellas me cuentan, cómo llegaron y cómo la han tratado, pues, ¿no? Pero sí, realmente pues. algunas personas realmente no valoran lo que a veces uno le brinda,
y ya se pasan de confianza, por decirlo. Yo sí no tengo buena experiencia con con los venezolanos, de verdad. No, son muy mal agradecidos. Y mi hermana se desamorece por ellos. Cualquier cosa que ya no tengo, digo, uy, voy a cambiar de cama. Ay, para regalar a los venezolanos. Y de nuevo le siguen haciendo mal. Y de nuevo sigue ella ahí con ellos. Ay, no sé en qué va a parar, le digo. Pero esa es su Porque ahora lo que sé. naturaleza. Esa es su naturaleza. Pero profesor, ahora se está viendo bastante delincuencia de los venezolanos. Por ejemplo, un tipo en Gamarra, la señora había dado confianza y todo, la mató a la señora y Sí, se fue pues. bien contento saltando, le Por robó a la eso. señora, la mató y se fue. Sí, sí, sí. Pero Sí. por eso hay personas que sí son muy buenas personas y hay otros que son malos, ¿no? Y es verdad. Ahora, a tu hermana, déjame felicitarla porque es su naturaleza ser buena, complaciente, no sé, hacer cosas por los otros, decidirse por los otros, porque eso es un don de Dios, ¿ah? Eso no es gratuito, yo te lo aseguro. Y Eso sí. ¿ya? Sí, Sí. sí, sí. Sí, pues. Yo también a veces me da cólera, ¿no? Pero ese día no tenían dónde dormir. Y mi hermana me llama, por Sí, pues. favor, atiéndelos, van a ir Ya. para allá. Y como tiene 2 bebitos, ya que vengan, porque me da pena los bebés, pues, ¿no? Que Sí, no pues, tienen nada. sí. Bueno, Pero como todos son Profesor, humanos, pues, ¿no? sí, Buenos pues. y malos. Ujú. profesor, Dime. profesor, creo que como maestros, ¿no? En los diferentes niveles, tienen una ardua labor, ¿no? Porque creo que los valores ya vienen desde casa, ¿no? Sin salir, creo que venga otra persona de otro país. Siempre entre peruanos, ¿no? Se discriminan, unos Sí, por ser pues. blanquitos, otros por ser morenitos o Ujú. porque es sambo. O también porque yo tengo una niña estudiando en el nivel primario y bueno, no, hubo una reunión y nos juntamos las mamás y una mamá comentó de que una niña le había dicho a la otra niña porque la señora dice que le había acomodado en su lonchera yucas y la otra niña le discriminó porque dijo, ay, tú eres serrana porque comes yuca, le dijo. Dice que le había dicho así, pero no sé, o sea, es una niña, ¿no? De tercer grado de primaria, no sé con qué intención lo haría, pero como lo dijo o como lo comentó la mamá, se notó así, ¿no? Discriminatorio. Y bueno, ¿no? Le dijimos a la profesora de que conversara con los niños, ¿no? Y es ahí, ¿no? Creo que yo, el trabajo de los docentes, ¿no? Ujú. Porque todos venimos de diferentes, a una escuela venimos todos de diferentes hogares, Sí, ¿no? sí. Y ahí es el trabajo, ¿no? Del maestro, de la profesora, ¿no? Ayudar, ¿no? Ayudar un poco. Y no solamente trabajar con los niños, sino también con los padres, ¿no? Reunirlos, ¿no? Y decirles cómo tienen que actuar frente a esos problemas, ¿no? Porque también puede ser que vengan de la casa. Sí, profesor, es que nosotros como profesores en colegio enseñamos y en casa se refuerza, Sí, siempre, pues. Sí, siempre. A sí. veces hay padres que no refuerzan en casita y entonces, Sí. ¿cómo uno lidia? Por ejemplo, tengo una mamita, ya mis niños están leyendo y la mamita, sus niños no, pero yo en el colegio tengo evidencia que sus niños trabajan, hacen, digo, señora, ¿por qué en el colegio hacen y por qué en casita no hacen? Y la niña me dice, no, me dice que mi mamá sale. Y entonces, ¿cómo ayuda? ¿Cómo refuerza? Sí, pues. Los niñitos entraban al colegio, entraban y no saludaban. Y yo he estado ahí, ¿no? Ya los niños llegan, bueno, creo que de media cuadra ya vienen, buenos días, vienen ya. Porque uno ya le va a enseñar, en casa tiene Claro. que reforzar. Sí, pues. Sí. Pues hay que trabajar día y noche, a tiempo y a destiempo, ¿no? Hay que trabajar con todas las personas para que vaya esto bien, pues, porque de la educación depende, ¿no? Depende de que seamos mejores personas para nosotros mismos y para el mundo, ¿no? A ver, ahora sí, ya. Los docentes han recibido una formación de esta visión del país, ¿no? ¿Ya? Y formados para transmitir información del mundo occidental. Eso es lo malo, ¿ya? ¿Saben lo que es el mundo occidental?
¿Saben lo que es el mundo occidental? ¿Mm? No, profesor. Ya. ¿Ninguna? ¿Nadie? A ver, No, profesor. ya. Listo. Está bien. A ver, yo le voy a... Pero, usted tiene que buscar su información de internet, de todas esas cosas, ¿no? De las cosas que yo le estoy diciendo para que sean buenas estudiantes y que puedan incluir a los chicos, porque las cosas que se les da acá es para eso, ya. A ver, eh, cuando, a ver, espérate un ratito, 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 espérate un ratito. Ya, listo. A ver, el mundo, miren, el mundo, hay un mundo occidental y un mundo oriental, ¿ya? Y el occidental es Europa, ¿ya? Europa, ¿ya? Pasa mañana. Mañana hay paro. ¿Ya? Ajá. Es Europa, ¿ya? Y en Europa, hace 600 años antes de Cristo, ¿ya? 600 años antes de Cristo, han ideado la filosofía, ¿ya? Y ese mundo filosófico ha llegado a nosotros, ¿no? Y hemos sido invadidos por Europa, lo mismo que Estados Unidos, toda América se invadió por Europa, y entonces nosotros somos occidentales, tenemos la cultura occidental. ¿Se dan cuenta? Hola. ¿Lo entendieron o no? Sí, profesor. Profesor, Sí. ¿lo puede repetir, por favor? Sí, ya ves, claro. A ver, les digo. Sí. No, yo lo repito, ¿ya? Porque yo no quiero que ustedes se queden en el aire. A ver, les digo que en el occidente, o sea, en Europa, ¿ya? Y era el único sitio que se conocía en el mundo, ¿ya? Sobre todo en el año 600 de Cristo, hasta el año 1492, que han descubierto América y han visto que el mundo es otra cosa, ¿no? Pero antes solamente era Europa, el norte de África y el africano o asiático, ¿no? Y han tenido los griegos un pensamiento, una idea. Creían de que todo en el mundo tenía que ser corroborado por la experiencia y por la ciencia. Y comenzó a aparecer la ciencia, la filosofía, ¿ya? La filosofía es eso, es amor a la sabiduría. Antes de la filosofía existían los mitos, pero con la filosofía ya no habían mitos, ¿no? Todo se podía explicar filosóficamente, ¿no? Entonces, eso ha llegado pues a todos los países y ha llegado a la América porque hemos sido invadidos por países occidentales. España, Portugal, Inglaterra, ¿no? Han invadido y hasta Francia ha osado meterse a México, ¿no? O sea, hemos sido pues plagados de la cultura occidental. ¿Y qué hay de la cultura oriental? Es una cultura mucho más avanzada que la nuestra. Pero como somos occidentales, ¿no? Tratamos de minimizar a la cultura oriental, ¿no? Y eso es lo que nos pasa.
¿Ya? ¿Entienden ahora? Por eso dice, miren, los docentes han recibido una formación de visión, de esta visión del país, ¿ya? Y formados para transmitir la información del mundo occidental, sin valorar saberes ancestrales de grupos culturales ya existentes en el país. O sea, acá le decimos, ¿no? Cree en esto, y habla castellano, y bueno, todas las cosas que nos han enseñado los europeos. Pero transmitimos información de nuestras culturas ancestrales. ¿Ah? Karina, no cuadra. Sí, profesor, dígame. Dime, a ver, a ti, ¿qué te han enseñado de tu cultura? Ya de mi cultura, profesor, a mí lo que me han enseñado es para no perder mi costumbre, lo que es idioma, lo que yo hablo, ¿no? Primero es mi idioma. ¿Ya? A respetar mi idioma y mis costumbres que nosotros hacemos, no, lo que nosotros valoramos es, o sea, hacer nuestra patarashka, la comida típica de la comunidad, neto de la comunidad. Ya. ¿Y de su historia? La historia, lo que no me ha enseñado la historia, lo que me han enseñado es, profesor, la historia de Nunqui. ¿Ya? La historia de Nunqui, eso nos ha enseñado, o sea, anteriormente, así la historia que nos cuenta, ¿no? Anteriormente no existía, ¿cómo se llama? La yuca, lo que estamos sembrando, ¿no? Y esa historia viene de ser que ese madre Nunqui nos había enseñado, o sea, cómo sembrar y nos ha traído esa semilla. Eso nos cuenta, y aparte de eso también, profesor, el mito, cómo podemos, o sea, a nuestros ancestros cuando sean, para que sean fuertes y valientes, luchadores, o sea, ellos solamente consumían lo que es comida natural, nada de condimentos, y eran fuertes y sanos. Ya. Pero, sí, sigue. Ya. Profesor. No, sigue. O sea, y entonces, para que vean su visión, profesor, de lo que me han enseñado a mí, para que vean visión hacia su futuro, nosotros, mi padre me cuenta la historia que ellos anteriormente tomaban toé, ayahuasca, para que vean visión, cómo va a ser cuando sea más allá. Ajá. Y eso tomaban, y hasta ahora existe, profesor, eso, y eso nosotros practicamos en la comunidad. Y nunca olvidamos nuestras costumbres. Y eso me han enseñado, y también me han enseñado las plantas medicinales y cómo podemos tratarnos cuando estamos mal de salud. Todo eso, profesor. Eso me han enseñado, las plantas medicinales, cuando tengo fiebre, con qué planta me puedo curar. Y hasta ahora también practicamos todo. Por ejemplo, los costumbres, por ejemplo, tomar masato, preparado de yuca, o sea, asado de plátano, patarashka, chapo, todo eso, ¿no? Y eso, profesor, o sea, el costumbre de mí, la historia también nos cuenta, ¿no? Mi padre. Eso me han enseñado. ¿Quién me dice, ver, de la historia a ver, alguien dice de Ayacucho, de Puno, a ver? ¿Ah? Una nomás hable, pues. No todas. ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie va a compartir? Bueno. Porque ahí tienen que tienen que valorar los saberes ancestrales, sus grupos culturales, ¿no? Y son tantos. Si no lo valoran y no lo transmiten a sus alumnos, se va a perder, ¿no? Actualmente se busca cambiar ese paradigma y se ha incorporado la propuesta del enfoque de la interculturalidad
para relaciones entre culturas y también para la educación. Por ejemplo, las aulas son ahora pluriculturales. La nueva política nacional educativa marca un reto ineludible: crear un nuevo modelo curricular para formar docentes interculturales, reforzando en ello las didácticas, competencias capaces de valorar y recuperar saberes de la diversidad cultural para cumplir con el rol de educar en la interculturalidad, formar ciudadanos interculturales en una doble dimensión para responder al Perú y para actuar en el contexto de la globalización. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente, yo voy a ser profesora inicial y voy a enseñar a leer y escribir. No. Tenemos que ver bien lo que vamos a enseñar, ¿ya? Es un deber que los docentes no solamente cumplan las funciones en el aula, sino en la comunidad. Por lo que ellos son los actores sociales ideales para convertirse en los intermediarios de la interculturalidad. Los estudiantes y los padres de familia, sin estar directamente en las aulas, deben también ser preparados en la interculturalidad. O sea, hay que enseñarles a los padres de familia, a los estudiantes, ¿no?, a tener esa apertura, porque si no, no vamos a hacer nada, ¿no? Ahora, por lo que necesitan desaprender para aprender sus competencias con relación a la diversidad cultural. Deben investigar los prejuicios y estereotipos con respecto a los indígenas, andinos y amazónicos. Charapa, Cholito, eso de ahí son prejuicios, son estereotipos. Que son cochinos, que no se bañan, esos son estereotipos, son prejuicios, ¿no? Hay que tener cierta apertura para poder lograr esa interculturalidad, que son una carga cultural para que ha heredado la sociedad marginada como homogénea, para superarlos con sus conocimientos certeros y valorarlos de esas otras culturas y reconocerlas como grupos sociales y culturales. En esta nueva visión es indispensable que se desarrollen nuevas conductas, habilidades, valores, actitudes como personas y como docentes. Esa es la misión que tenemos nosotros, que en todo momento haya el intercambio cultural. Miren, desde la década de 1990, antropólogos y sociólogos llamaron la atención sobre la comunidad imaginada del país, ¿ya? Como una sociedad que se identifica con lo blanco, criollo, que rechaza al indígena, lo cholo y lo negro, ¿ya? Que además se refuerza con las prácticas y acciones humillantes a los alumnos rurales o provincianos, frente a lo blanco y urbano. Igualmente en la educación, a pesar de las políticas educativas de la educación bilingüe y la educación bilingüe intercultural de los años 90, encontramos la misma política de homogeneización que, si bien no elimina completamente las diferencias culturales, la difumina, destacando el pasado incaico, promueve la imagen folclórica del indígena andino, tergiversando su identidad bajo la denominación de campesino. Ustedes y yo vemos al indígena y lo comparamos con el campesino. Nosotros no podemos pensar que pueden ser médicos, abogados, ingenieros. No. El saltarnos
características ancestrales, sociales y culturales frente al cual visibiliza lo amazónico y lo negro o afroperuano. Imagínense ustedes, igualito, no me puedo imaginar a un indígena enseñando. Porque cuando enseña, yo comienzo a corregirle que está hablando mal. Y eso lo vemos con el presidente y su señora. Que dicen una palabra mal dicha y todo el mundo se va contra ellos. Para que vean que la marginación sigue entre nosotros. La marginación abunda entre nosotros. Esto lo dice Citarella en 1990 y de Gregor en 1999. ¿Ya? Ahora, aunque la interculturalidad peruana está recientemente incorporada como contenido transversal en educación, ¿ya? ¿Es verdad eso? ¿Ya? Aún hay un tratamiento profundo a la interculturalidad. Todavía sigue estando relacionada con la educación para los indígenas como una propuesta de aprendizaje interdireccional de lo indígena con respecto a la sociedad nacional. Ahora, sin embargo, el hecho de limitar la interculturalidad a los que no manejan castellano implica negar las diferencias y profundizar la discriminación. ¿Mm? Eso dice Arenas en 1999. ¿Ya? Y en 1905 se cita en Wallace. ¿Ya? Esta situación debe ser cambiada y es fundamental que los intereses transformen su visión de interculturalidad para comprender que no se trata solamente de respeto afectivo por los indígenas, a los que en el fondo se subestima, sino que se extienda como el reconocimiento de saberes, experiencias y valores que potencialmente pueden contribuir articuladamente a construir una sociedad realmente democrática, equitativa, sostenible, humana, con diferencias pero sin igualdad. ¿Qué les parece eso? ¿Ah? A ver, díganme, ¿qué les parece? A ver, Vite. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, profesor, gracias. Bueno, profesor, de acuerdo a lo que usted estaba hablando, ¿no? La discriminación que todavía sigue habiendo en varios de nuestros, lamentablemente, departamentos, ¿no? Yo vivo en Piura, ya no exactamente en Piura, sino en un caserío. Nosotros somos, digamos, nos dicen gente del campo, ¿no? Como nos dicen siempre, no de la ciudad, sino del campo. Como te he estado escuchando, ¿no? Siempre existen esos prejuicios, ¿no? Cuando te dicen de Piura, pero después nosotros decimos, pero vivimos en caserío, algunas personas nos dicen, son personas del campo, ¿no? Como queriendo bajarnos, discriminarnos, ¿no? De alguna u otra manera. Y también he visto bastante, por ejemplo, en el mercado, en nuestro mercado de Piura, siempre bajan de Bajo Piura, de Catacaos, personas que también tienen distintas creencias y costumbres, como por ejemplo todavía usan sus batitas de colores, con sus pijamas, sus yanquis, y he visto también en algunos casos como, digamos, gente blanca, gente que tiene un poco más de dinero, a veces se engrandece, ¿no? Y de una u otra manera tratan un poco discriminatoriamente a la gente, ¿no? Sí, aún pues. se ve, aún se está viendo bastante, ya los llaman bueno, así entre comillas, ¿no? Los catacados, nos dicen acá algunas personas todavía, estando nosotros mismos en nuestra Piura, catacados, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema que está tratando de la interculturalidad, porque deberíamos siempre tratar de reforzar, ¿no? Esto de que todos somos iguales,
aparte de donde seamos, de las costumbres que tengamos y del campo, como nos dicen a veces, ¿no? Pero estamos aquí tratando de salir adelante, de una u otra manera poder salir, ¿no? Y poder hacer algo por el Perú y tratar ahorita, bueno, en este caso de ser una buena maestra para nuestros pequeños también. Ujú, ujú. Bien, bien. ¿Quién más? A ver, otra más, a ver. Vamos, hablen. Digan algo. ¿Ah? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Nadie? A ver, Elizabeth, Yo, profesor. dime. Bueno, Profesor, bueno, Ah, Mariela también. Mariela, espera un ratito, hablar de Elizabeth, ¿ya? Dime, Elizabeth. profesor, es como dice mi compañera, ¿no? Es muy cierto que los que somos de provincia nos destacan así, ¿no? Los cholitos. Ajá, sí. Así nos dicen, no, los cholitos, los bajaditos. Como que nos miran pues de pies a cabeza, ¿no? Cómo uno se viste, cómo uno camina, cómo uno habla, etcétera, ¿no? Ajá, E sí. incluso yo recalqué el otro día que hubo reunión del aula de mis hijos, porque el profesor es de provincia, ¿no? Y yo también soy provinciana. Y no habla bien el castellano, pues, ¿no? Porque habla también quechua. Y algunos papás pues no dicen, no, pero el profesor es cholito, no habla bien. Yo le digo, así sea de donde sea, uno tiene que respetarlo, es docente, y uno, le digo, no debe ver que es cholito, nada de eso. Lo que uno tiene que ver, que inculcamos, que el profesor tiene buen método de enseñanza, le digo, a nuestros hijos. Yo creo, le digo, que todos merecemos respeto ante todo, vengamos de donde vengamos, tengamos Ujú. culturas diferentes, ¿no? Entonces la mamita pues me quedó mirando y me dijo, ay, señito, usted defiende mucho. Yo soy provinciana, le digo, y con mucho orgullo. Y eso no quiere decir que nosotros somos menos que ustedes, que son de aquí de Lima, ¿no? Eh, y no es que, bueno, yo soy de Lima, que hablo bien el castellano, porque todos nos equivocamos, le digo, ¿no? Incluso ustedes que son de aquí de Lima, que dicen que hablan bien, también se equivocan. Y bueno, la mamá pues me dijo, bueno, señorita, tiene toda la razón, mejor ya no vamos a tocar el tema del profesor. Sí, le digo, evitemos tocar ese tema, le digo, y bueno, pues seguir adelante por nuestros hijos y todo, ¿no? Y respetando ante todo al docente. Y bueno, yo sobre todo le dije, no, hay que inculcar los valores a nuestros hijos, el respeto ante todo, y que todos somos iguales y que ellos miren pues a igualdad a todos los compañeros. Porque si uno habla en casa discriminando a la otra persona, el niño también va a discriminar y no va a haber respeto entre los compañeros, ¿no? Así de donde vengamos. Claro. Eso es un alcance que puedo dar, profesor. Gracias, Elizabeth. Mariela iba a hablar. sí, profesor, buenas Buenas noches. noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, no, acotar un poquito más sobre la interculturalidad, creo que fue el tema, yo entré un poquito tarde, profesor. No, ahora que las chicas están, acotando sobre la discriminación, es cierto, profesor, que a veces nosotros de provincia, ¿no? Mayormente, por ejemplo, vinimos a la capital a trabajar, a veces, como que no hacemos valer nuestros derechos. Por ejemplo, una persona que trabaja, ¿no? Yo creo que todo trabajador tiene sus derechos y tiene, ¿no? Que reclamar. Pero a veces no tenemos ese alcance o como venimos de provincia, a veces como que nos da, ¿no? Un poco de vergüenza de repente reclamar todo ello. Y sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, acá ponerle a, supongamos que venimos de provincia y vamos a algún colegio y sí se ve, ¿no? De repente algunos niños también de que hacen bullying
a nuestros hijos tal vez, o a nosotros mismos que de repente hemos compartido aulas con alumnos de la capital o ¿no? de la ciudad, y a veces como que nos bajan la moral. Y yo creo que eso está muy mal, como ya acotó la compañera, no es bueno siempre inculcar valores que no importa de dónde seamos o qué color de piel tengamos, siempre, ¿no? Es bueno también a nuestros hijos forzarlo todo eso, profesor. Gracias, gracias. Sí, pues, pero ojalá que cuando esto cambie, tú no seas igual que ellos, ¿ya? Porque de verdad, primero somos marginados, ¿ya? Y después nosotros nos volvemos marginadores. Y eso es lo más terrible, ¿ya? Y es por el complejo de esa marginación, ¿ya? Ojalá que tú seas coherente con todo lo que vives. Diga, Magali. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. A ver, yo para contarle una experiencia que tuve cuando era joven. ¿Sí? Me fui a estudiar, yo soy de provincia de Chota. ¿Ya? Cajamarca. Siempre en Chiclayo, Cajamarca. Siempre en Chiclayo nos dicen los serranos, los patas con queso y muchas cosas más, muchos adjetivos. Entonces, yo fui a prepararme y quería estudiar una carrera y nosotros tenemos, pues, ¿no? Como dicen nuestros dialecto, creo que es, tenemos algunas jergas que hablamos acá. Por ejemplo, no decimos de repente que frío, decimos alalay. Ajá. O achachay. Sí, pues. Achachay decimos cuando, por ejemplo, mucho calor. Ay, qué calor, Así no es. decimos sino achachay, el calor. Sí. Entonces, como estamos acostumbrados a hablar así, entonces a mí como que estaba en la academia, ¿no? Salí con unos amigos, achachay, hace harto calor. Entonces le digo como hoy se dice el bullying, ¿no? Me sentí tan mal porque todos se rieron de mí y como que me decían así. Entonces, ¿sabe qué? Como le dije, no quiero entonces irme ahí porque son diferentes. Yo hablo diferente y ahí son diferentes en ese lugar. Como recién me había ido ahí, entonces yo me sentí tan mal, profesor, por eso a veces nos discriminan o que pasa lo que nos hace. Un ratito, mi amor, estoy hablando con mi profesor. Entonces, de una u otra manera, sí, mire, yo ya con mis años, ¿no? Tenía 17 años en esos entonces, como se dice, ¿no? En términos, me bajaron mi moral o mi autoestima. Imagínense un niño que se vaya también a una ciudad en donde esté acostumbrado, quizás, ¿no? A hablar diferente que los demás. Lo van a decir, lo van a tomar como un juego para ellos, y va a ser su juguete o su hazme reír de todo el aula, de algunos niños. Preferible mejor estar en el lugar o ya pues acomodarse, ¿no? Al lugar también donde, pero hasta que te acostumbres, profesor, es diferente. Cuesta, pasan cosas, y siempre el que, como dijo un profesor, ¿no? Dijo, acá vive el fuerte, pues, acá sobrevive el fuerte, el débil no. Entonces, para eso a veces hay que tener mucha paciencia y también una autoestima elevadísima, porque si no, imagínese. Gracias, profesor. Eso fue mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Leticia. Profesor, pero yo lo que le aconsejo a las compañeras, yo también soy de provincia. Ya, claro, uno llega temeroso, pero el día a día te enseña, profesor, la vida te enseña. Uno nunca debe bajar la cabeza, siempre con educación, sin avasallar, sin pisotear a los demás, siempre con convicción. Nunca debemos dejarnos, de verdad. Yo también soy de provincia, yo no me dejo, profesor, como ustedes de repente escucharán que siempre paro opinando, no me dejo, o sea, pero educadamente, porque no me voy a
Todos, como dijo una compañera, todos somos iguales, todos. Todos somos ignorantes, porque siempre digo, todos somos ignorantes porque siempre ignoramos algo, pero y tampoco no hay que dejarnos, como vuelvo a repetir, con educación. Nunca, no se dejen, no se sientan menos que nadie. Todos somos seres humanos, todos somos ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Siempre hay que ser convincente con nuestras ideas y no sentirnos menos que nadie. Ese es el consejo que le doy a todas. Nosotros provincianos somos chamberos, aprendemos, nos adecuamos y vamos siempre a más. Así que, compañeras, nunca hay que dejarnos, nunca hay que sentirnos menos. Siempre hay que preguntar, de repente me equivoqué, a mí me gusta aprender, siempre estoy refutando, siempre estoy preguntando y así uno va, valgo a la redundancia, vamos aprendiendo. Gracias, gracias. Úrsula. Profesor, buenas noches. Disculpa Buenas que no prenda noches. mi cámara. Yo tampoco no puedo Profesor, prender mi cámara. buenas noches, profesor. Solo Buenas quería noches. darle también algo que también me sucedió, ¿no? Yo también soy de provincia de acá de Tocache, San Martín. Ya. Cuando viajé a Lima, ¿no? A estudiar cuando estaba en tercer año, ingresé al colegio y, claro, yo tampoco es como dice la compañera, yo nunca me he dejado hasta el día de hoy, siempre he sido firme y nunca tampoco me he bajoneado ante lo que yo era o de donde yo venía, nunca hasta ahora. Entonces, cuando yo ingresé al colegio, siempre, ¿no? Hay muchachos que te molestan, como las niñas y los niños, y empezaron a decir, pues, que nos presenten, ¿no? Siempre nos presentamos con nuestro nombre cuando somos nuevas, alumnas nuevas. Ya. Entonces, pues, yo me presenté, dije de dónde era, ya, pues, y empezaron a decir, pues, maldita boa, Ajá. pacharaca, tantos apelativos que le ponen pues a las chicas de acá de la selva, ¿no? Que son, o otras, ¿no? Cosas que a veces también que te da coraje cuando te dicen, no, de la selva son bien fáciles, ¿no? En ese sentido de palabra. Sí. Bien fáciles, bien, que les gusta vestirse así. Creo que de la selva nos vestimos tanto así por el mismo calor, ¿no, profesor? Claro. Y entonces pues empezaron a decir así, que es pacharaca, que maldita boa, pero como dijo el profesor, no, qué bueno lo que yo nunca les hice caso cuando siempre me llamaban así, oye, maldita boa, oye, de la selva, oye, esta, o pacharaca, oye, no, nunca les hice caso hasta que ellos aprendieron a llamarme por mi nombre. Cuando ellos Claro. me llamaban por mi nombre, yo siempre volteaba, les hacía caso, pero jamás hasta el día de hoy nunca me han dicho decir, oye, maldita boa, o sea, ese apelativo no me han puesto como hizo mis apodos, como ellos dicen, ¿no? Y eso, profesor, sí, a veces, claro, ¿no? Hay personas que a veces somos un poquito más fuertes y otras no, que nos bajoneamos rápido. Pero también decirles, pues, que no, que todos somos iguales y más bien, la gente de provincia somos más chambas, más empoderadas, creo que tratamos de salir más adelante. Y Sí. eso, profesor. Y Gracias. tanto que dicen de la interculturalidad, ¿no? Que estamos también, yo también soy acá de la selva y justamente que estamos acá también, recién hemos terminado de pasar San Juan, Sí, que pues. sí, pues, sí estamos, como dice, más bien tratamos de traer más gente, turismo y nunca perder esa cultura que tenemos nosotros, ¿no? De cada año celebrar así, tenemos es como es una insignia que tenemos el Juane, que siempre lo comemos en mes de San Juan y eso nunca se va a borrar, ¿no? Y esa es nuestra Claro. cultura de la selva, profesor. Eso quería contar. Gracias. Gracias. Verónica. Verónica, ¿no? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, profesor, a raíz del tema de interculturalidad, quería comentar un poco como anécdota, ¿no? Yo soy de acá de Puno. En realidad, a mi parecer, en realidad hay muchas personas que en primer lugar no se identifican de la zona donde son, con su cultura, con su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo acá en Puno veo que hay muchas personas jóvenes, sobre todo, ¿no? Que no se identifican con su idioma, que es, por ejemplo, el quechua y el aymara.
siempre veo que tienen vergüenza al hablar. Por ejemplo, tienen mamitas, ¿no? Así con pollera, que hablan el idioma quechua o aymara. Les llaman por celular y hacen el ademán de que no pueden hablar el quechua o se avergüenzan, pues se avergüenzan, entonces cortan el celular o, por ejemplo, están con sus mamás en la calle y no son capaces, o sea, de hablar su quechua o hablar su aymara, ¿no? Entonces, yo creo que como persona, cada ser humano debe saber identificarse con su cultura, con su lenguaje. Debemos sentirnos orgullosos de dónde somos, de nuestras raíces. Y además de eso, bueno, hay ciertas personas, claro, que te dicen cholo, ¿no? Despectivamente, pero hay otros de cariño te dicen cholito, cholita, ¿no? Pero también esa discriminación. Claro, claro, profesor, pero yo creo que cada ser humano debe sentirse bastante orgulloso del lugar donde es, porque esos son sus raíces, Sí, pues. es su cultura, y todos creo que en todo en cada región, ¿no? Somos ricos, o sea, por nuestra cultura, por nuestros platos típicos, por los lugares turísticos que tenemos, entonces debemos ser bastante orgullosos y tratar de difundirlo, ¿no? Esa sería mi opinión, profesor. Listo. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Ya acabó la hora. La próxima semana, ojalá que tenga mi video ya. Nos estamos encontrando. Chao. Rápido, profesor. Profesor, buenas Rápido, noches. se va la hora, pues. Gracias. Gracias, profesor, buenas noches.